Capitalismo solidario, gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma. Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation. 14. ¿Por qué debemos ayudar a otros que no pueden ayudarse a sí mismos? Credo 14. Creemos en ayudar a otros que no pueden ayudarse a sí mismos. Cuando compartimos nuestro tiempo y dinero con quienes lo necesitan, aumentamos nuestro propio sentido de dignidad y autoestima, y activamos fuerzas positivas que traen esperanza y soluciones al mundo. Por tanto, es indispensable ser solidario. ¿Qué está haciendo para contribuir a combatir el sufrimiento humano en su vecindario o en el mundo? En medio de la noche, los largos pasillos blancos del hospital continuaban repletos de afanosos padres de familia que aguardaban con café frío y rancio en sus manos, deambulando desesperados por todas las salas de espera repletas y rincones del lugar. Las madres temerosas sostenían a sus bebés llorando en los brazos. Las enfermeras iban y venían velozmente de un cuarto a otro, poniendo inyecciones y repartiendo palabras alentadoras donde fuera que se presentaba la oportunidad. Los médicos, vestidos aún con sus batines y gorros de cirugía, rodeados por ansiosos enjambres de familiares y amigos, trataban de explicar con nombres técnicos la naturaleza de la enfermedad que amenazaba las vidas de aquellos inocentes. «Espina bífida», susurró Jim Dornan, a medida que sus ojos muy abiertos y sin pestañear relataban la historia de otro padre de familia cuyo hijo recién nacido vino al mundo bajo el riesgo de tener un sufrimiento de por vida, si no es que se enfrentaba a una muerte prematura. Nancy y yo escuchamos al médico con creciente temor, dice Jim. No teníamos seguro de maternidad y logramos ahorrar apenas lo necesario para que Nancy permaneciera en el hospital 3 días. Para ingresar fue necesario pagar por adelantado los gastos hospitalarios. Antes de cumplir 24 horas de vida, Eric Dornan estuvo 8 horas en cirugía. Casi inmediatamente después de su nacimiento, el pequeño desarrolló hidrocefalia y fue internado en cirugía cerebral para colocarle un puente salvador. Una y otra vez el puente falló. En últimas, Eric fue trasladado al Hospital Infantil de Los Ángeles y durante los primeros 9 meses fue sometido a 9 operaciones cerebrales. En el transcurso de su primer año de vida, nuestro hijo estuvo más tiempo en el hospital que en la casa, recuerda Nancy, de manera que prácticamente acampábamos ahí en su cuarto, junto a él. Durante los primeros años, las cuentas de gastos médicos de los Dornan sobrepasaron los $100,000, sin saber cuándo disminuirían. Actualmente Jim y Nancy Dornan se han convertido en otra historia emprendedora de éxito, pero cuando Eric nació acababan de iniciar su pequeño negocio. Los Dornan apenas pagaban mensualmente su hipoteca cuando se presentó aquella crisis financiera. Nos vimos profundamente endeudados casi de manera repentina, recuerda Jim. No nos interesaban los abrigos de visión ni los Rolls Royce, las grandes mansiones o vacaciones caras. No nos llamaban la atención. Todo lo que queríamos era suficiente dinero para salvar la vida de nuestro hijo, para darle lo que necesitaba sin tener que preocuparnos por cada gasto nuevo y para tener la libertad de estar con él durante sus momentos de dolor. La mayoría de los capitalistas son como Jim y Nancy. Trabajan para solventar sus necesidades y mejorar la calidad de vida de los que aman. Sylvia Pankhurst, una socialista británica muy conocida, dijo: «Voy a combatir el capitalismo aunque muera. Está mal que la gente como usted esté muy confortable y bien alimentada, mientras a su alrededor otros se mueren de hambre». Sylvia Pankhurst estaba equivocada sobre el capitalismo. Durante las 2 últimas centurias han sido los capitalistas solidarios que hay entre nosotros quienes más han hecho para subsanar las carencias de los hambrientos, los desamparados, enfermos y moribundos, que todos los oponentes al capitalismo junto. Ha habido, y supongo que siempre habrá, capitalistas voraces que se nieguen a ayudar a los que tienen necesidades, pero no deje que su negro recuerdo oscurezca las generaciones de capitalistas solidarios cuya generosidad ha traído esperanza y salud a millones de gentes que no podían ayudarse a sí mismas. Actualmente continúa existiendo la necesidad de la solidaridad, con un crecimiento de población desproporcionado que lleva a la miseria, hambre, falta de hogar y enfermedad, agravado por conflictos regionales y étnicos, la epidemia del SIDA y desastres naturales,
El mundo se está enfrentando a carencias humanas inimaginables, y el capitalismo solidario es el mejor medio, si no el único, con el que podemos traer esperanza y salud al mundo. Indudablemente los problemas masivos sí existen. Por nuestro propio bien debemos solucionar estos problemas ahora que todavía tenemos la oportunidad. No debemos ponernos cínicos o pesimistas. No tenemos que hacerlo todo nosotros solos, ni tenemos que hacerlo durante todo el día. Todo lo que la solidaridad exige de nosotros es que demos el primer paso. Ayudar a los hombres y mujeres que recientemente pusieron fin a la tiranía comunista ya ha demostrado ser una de las pruebas mayores y más evidentes del poder del capitalismo solidario para reconstruir y cambiar el mundo. No podemos arriesgarnos a sentir regocijo por el fracaso de las ideas de Karl Marx. El comunismo ha tenido consecuencias muy trágicas para millones de personas que fueron privadas de una vida decente. Se les robó la dignidad, fueron arrojadas a la desesperación y hasta asesinadas. Nuestra respuesta a ella debe ser de amor y solidaridad. Pero, ¿qué significa ser solidario con nuestros ex-enemigos? Esa es una pregunta fácil. Claro que no podemos dejar que nuestros amigos se mueran de hambre durante sus primeros inviernos de libertad, infructuosos y fríos, y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles a consolidar la transición del totalitarismo a la democracia, del comunismo a la libre empresa. Sin embargo, no es necesario que usted vuele a través del Atlántico para encontrar gran cantidad de gente inocente, desesperadamente necesitada, que está luchando por sobrevivir en estos tiempos difíciles. En las últimas décadas, las esperanzas de millones de nuestra propia gente se han venido abajo. Ahora muchas de nuestras ciudades parecen zonas de guerra. Crimen, drogas y pandillas son unas plagas en nuestras calles y atacan a gente en todas las edades por igual. Los padres no tienen empleo o lo tienen de remuneración insuficiente. Los niños crecen sin una educación decente ni cuidados médicos adecuados. Familias enteras andan hambrientas por las calles. El viejo dicho, la verdadera caridad empieza por uno mismo, debía ser tomado en serio. Si no nos hacemos cargo de los nuestros, ¿cuánto tiempo podremos seguir haciéndonos cargo de otros? Existe gente en casa y fuera de ella, desesperada y con necesidades, que ponen su vida en peligro. Todos debemos dar dinero, tiempo y energía para remediar esas necesidades. Cuando Helen y yo estábamos recién casados, ella insistió en que diéramos los diezmos de nuestros ingresos brutos a nuestra iglesia local. Aquí está el sobre de los diezmos, me dijo aquel domingo por la mañana. 10% de lo que ganábamos va ahí. Con Helen, el diezmo no era opcional, y una vez que el dinero estaba dentro del sobre, nadie podía tomar prestado de él. Estábamos ganando $100 a la semana y dar $10 no era cualquier cosa. Ahora ganamos mucho más. El sobre del diezmo se ha convertido en una fundación, pero Helen todavía revisa los libros para asegurarse que estoy dando la parte debida a la iglesia y a las obras que hacemos aquí y alrededor del mundo. Como la mayoría de las corporaciones americanas, nosotros también creemos en el apoyo a causas de beneficencia. En Malasia estuve en un banquete en compañía de una princesa. Nos había concedido una audiencia especial debido al trabajo de nuestra empresa con los grupos callejeros. Como cientos de corporaciones internacionales que proporcionan ayuda por todo el mundo, nosotros patrocinamos centros de cuidado diurno y casas de asistencia en Malasia y cientos de proyectos similares en los países donde hacemos negocios. Es lo menos que podemos hacer. Cuando le expliqué eso a la princesa, su respuesta me sorprendió. No sé cómo decirle lo singular que es, dijo, esto de ver a una compañía empleando parte de sus beneficios en ayudar a los niños. En realidad, compartir sus ingresos con aquellos que tienen carencias no resulta insólito para personas y compañías bendecidas por la libre empresa. Todos los años, personas y corporaciones generosas en Norteamérica, Europa y hasta en Japón dan billones de dólares a iglesias y a sinagogas para causas de beneficencia y causas culturales. La caridad es necesaria y durante los últimos 200 años los capitalistas han sido la fuente de unas obras de caridad sin precedente por todo el mundo. Mucho de lo que sé sobre solidaridad lo he aprendido de mi familia y de mis amigos de Grand Rapids.
Estas mujeres y estos hombres de mi tierra quizá no sean tan conocidos como esos ejemplos históricos cuyas anécdotas narré anteriormente, pero para mí y para mi comunidad son mucho más conocidos, debido a su servicio ejemplar en pro de los necesitados que hay entre nosotros. Gretchen Bouma, un líder voluntario de los recogedores del occidente de Michigan, recolecta alimentos de almacenes y restaurantes y alimenta con ellos a los pobres y hambrientos. Billy Alexander, uno de los fundadores del proyecto Rehab, ha dedicado su vida a gente de nuestra área que está luchando contra el alcoholismo y la drogadicción. Betsy Silestra, ahora emprendedora social de tiempo completo en Centro Ecuménico de Grand Rapids, fue durante mucho tiempo voluntaria del capítulo de Hábitat para la Humanidad de Grand Rapids, una organización dedicada a construir casas para los pobres sin hogar que existen en la ciudad. Y mi esposa Helen, la primera capitalista solidaria auténtica de mi vida, solo hablaba de dar. Todos los domingos, tuviéramos dinero en el banco o no, extendía un cheque para nuestra iglesia por el porcentaje de nuestros ingresos. ¿No podríamos esperar a dar el diezmo o tal vez dar un poco menos hasta que estemos financieramente más asentados? Le pregunté con delicadeza una de aquellas mañanas de domingo. Helen solamente sonrió con dulzura y colocó el dinero en la bandeja. Quisiera poder nombrar a todas las mujeres y a todos los hombres que me han enseñado a ser un capitalista más solidario. No lo he logrado aún, pero gracias a ellos voy en camino. Desde el principio de nuestra asociación, Jay Van Andel y su esposa Betty han sido importantes ejemplos de capitalismo solidario para mí y para su comunidad. No estaban satisfechos con dar solamente apoyo económico a sus causas favoritas. También, en calidad de voluntarios, han dedicado tiempo y valiosas ideas al liderazgo de docenas de organizaciones, tanto locales como nacionales, desde la Fundación 4H hasta la Biblioteca Gerald Ford, desde la Cámara Americana de Comercio hasta el Fondo Nacional Pro Democracia. Recientemente, Jay recibió honores por presidir la campaña para obtener fondos destinados para el espectacular Museo Público de Grand Rapids, ubicado a las orillas del río, que es solo uno de sus incontables obsequios de tiempo, dinero y creatividad para ayudar a la transformación y renovación de nuestra ciudad. Pero los actos de solidaridad más impresionantes de Jay rara vez son vistos o reconocidos. Él cree firmemente en el consejo bíblico sobre la caridad que dice: no dejemos que nuestra mano derecha sepa lo que hace nuestra mano izquierda. Con frecuencia, Jay actúa espontáneamente desde el fondo de su corazón, incluso aunque vaya en contra de lo que su cabeza pueda estar diciéndole. Tom Mishmersuisen tiene 2 récords dentro de la compañía, uno por sus más de 30 años amorosos y leales servicios y otro por tener el nombre más largo en la historia de la nómina. Tom tiene múltiples recuerdos de actos espontáneos y generosos de solidaridad de Jay, iniciados durante aquellos primeros días de hambre en la historia de Amway. Durante nuestro primero o segundo año de operaciones, recuerda Tom con una mueca, conducía nuestro autobús de segunda mano atestado de importantes distribuidores y ejecutivos de la compañía, cuando el motor hizo un ruido espantoso y nos quedamos parados en una carretera vecinal en pleno campo. Jay fue el primero en salir a la carretera. Después de levantar el capó y observar la máquina durante largos minutos, gruñó, pidió la caja de herramientas y empezó a desarmar y reparar el motor, mientras el resto de nosotros le mirábamos admirados. En medio de aquel caos, Jay se dio cuenta que yo me había manchado el traje de grasa. Lamento que se haya ensuciado el traje, dijo Jay. Mándelo a limpiar mañana y envíeme la cuenta. 2 semanas después, de forma totalmente inesperada, Jay me envió una nota escrita a mano. Siento lo de su traje, escribió. Vaya a la tienda George Bullis de ropa para hombres en la calle Welty y escoja uno nuevo. Cuando aparecí con cierta timidez en la mejor tienda de ropa para hombre de la ciudad, el personal ya había sido alertado. Siguiendo las instrucciones de Jay, me equipararon con un guardarropa completo: traje, camisa, corbata, cinturones, zapatos y hasta un abrigo digno del presidente de una compañía. Todos tenemos recuerdos de las atenciones de Jay. Yo recuerdo concretamente el día que descubrió que uno de nuestros distribuidores tenía 2 hijos que estaban muriéndose de un mal hereditario. Solamente para aportar un poco de alegría a sus vidas,
Jay llevó a los niños en un avión de la compañía a sobrevolar el lago Michigan. Los dos niños se divirtieron tanto que Jay, sobre la marcha, decidió enviarlos con su familia a Disney World en Orlando, para que pudieran visitar el reino mágico antes de morir. Jay pagó el viaje y después de recibir el agradecimiento de los niños, me contó la historia con lágrimas en los ojos. Ambos pequeños fallecieron poco después y Jay aún recuerda la alegría que su entusiasmo y gratitud le proporcionó. Muchos de nuestros amigos en Grand Rapids han demostrado capitalismo solidario en el trabajo, hasta cuando Paul Collins era todavía un artista joven luchando por abrirse paso, empleó solidariamente su talento. Ahora Paul pinta cuadros, crea carteles y anuncios e incluso organiza exposiciones de arte para reunir fondos y formar una conciencia pública en favor de causas cercanas a su corazón. Mi querido amigo Ed Prince, fundador y director general de la corporación Prince, es uno de los capitalistas más solidarios que he conocido. Su padre murió cuando tenía solo 12 años, trabajó para pagarse sus estudios en la Universidad de Michigan y a muy temprana edad juró que si alguna vez en la vida ganaba dinero, lo compartiría. Ed y Elsa Prince no solamente daban el diezmo a sus ingresos personales, sino también de los ingresos de su corporación. Independientemente de los cientos de causas importantes que han patrocinado a través de los años, con dinero y tiempo, fundaron Evergreen Commons, Verdor Peden para Todos, uno de los centros para ancianos más eficaces de los Estados Unidos, que cuenta con un cuerpo de 1000 voluntarios. El sueño que realizó Evergreen Commons se inició por algo muy sencillo. Es una muestra fascinante de cómo emprendedores de los negocios pueden ser simultáneamente emprendedores sociales. Un domingo en la tarde, Ed y Elsa subieron a una anciana desconocida en su lancha y le dieron un paseo por el canal, en Olinda, Michigan. Muchas gracias, le dijo la afable anciana cuando volvieron al embarcadero. Hasta hoy nunca había paseado por el lago. Ed y Elsa se sorprendieron al descubrir que cientos de ciudadanos de edad avanzada que habían visto transcurrir toda su vida en Olinda, Michigan, jamás habían tenido la oportunidad de dar un paseo por el lago. En vista de eso, compraron un barco de pontones y brindaron paseos gratuitos por el lago a las personas mayores de la comunidad. Sus hijas Emily y Eileen recogían a los ancianos en la camioneta familiar, los llevaban al embarcadero, les daban un paseo de 1 hora por el lago y como no había lavabos a bordo, se esperaban a los últimos 15 minutos del paseo para agasajarlos con limonada y galletas. Como el barco pontón tenía cupo para más de 500 personas, Ed y su familia se fueron enterando de las carencias de los ancianos de Olinda. Finalmente, Ed y Elsa se reunieron con Marsh Hoexman, una organizadora especializada en la tercera edad, para cambiar impresiones sobre lo que podría hacerse para ayudar a subsanar de forma sustancial esas carencias. El Evergreen Commons, que ahora da servicios a más de 3.500 ancianos al mes, nació porque 2 capitalistas solidarios y cuando menos 1.000 voluntarios se preocuparon lo suficiente como para ocuparse de ellos. Otro amigo cercano, Pete Cook, fundador y presidente de la corporación Mazda Great Lakes, ha sido durante años un ejemplo excelente del capitalismo solidario en Grand Rapids. Pete creció en unas circunstancias muy humildes. Trabajó como conserje para costearse sus estudios en el Davenport College. Después de graduarse, Pete inició la creación de una de las grandes corporaciones de Michigan. Por gratitud a Dios y al sistema de la libre empresa, en virtud de las bendiciones recibidas, donó un magnífico edificio de grandes dimensiones a su alma mater, donde los jóvenes aprenden el arte del capitalismo solidario. El edificio se llama Centro Empresarial Pete Cook. Es solamente uno de los regalos a perpetuidad de Pete a nuestra comunidad y al mundo. Las vidas de incontables personas necesitadas han sido transformadas por los millones de dólares y miles de horas que Pete y Pat Cook han entregado a esta comunidad. Existen 2 edificios en Northwestern College de Orange City, Iowa, que fueron llamados Marvin DeWitt en honor al capitalista solidario de Sealand, Michigan, así llamado, los cuales son solamente 2 de las muchas
instituciones religiosas y educativas que cuentan con el consejo y el apoyo de Marv y Jeren DeWitt. Marv y su hermano Bill crearon granjas de pavos. Iniciaron la corporación Bill Marv en 1938 con 17 pavos, 14 gallinas y 3 gallos, recuerda Marv, y necesité pedirle prestados a mi hermana $30 que ella había ahorrado haciendo trabajos domésticos a razón de $4 a la semana. La familia de Witt vio cómo su negocio pasaba por etapas difíciles, enfermedades avícolas, retrasos económicos y un devastador incendio que destruyó el 90% de sus instalaciones y dejó sin trabajo a 1,000 de sus empleados. Mirando hacia el pasado, Marv dice: Dios fue bueno con nosotros, y cuando se le pregunta qué hizo que triunfara en los negocios, añade: trabajamos duro y no gastábamos más dinero del que ganábamos. Recientemente Marv y su hermano vendieron Bill Marv y toda su operación Señor Pavo a la corporación Sara Lee por la respetable suma de $160 millones. En un gesto de buena voluntad y generosidad realmente único en la historia de las corporaciones americanas, los DeWitt desglosaron $5 millones de la cantidad total ingresada por la venta, para ser repartidos a los empleados según sus salarios y sus años de servicio. Durante los meses inmediatamente posteriores a la operación de venta a Sara Lee, Marv y Jeren DeWitt donaron millones de dólares a personas e instituciones que ellos apoyan. Otro de mis amigos que me ha enseñado lo que es la solidaridad es John Bowman, un constructor urbano de Grand Rapids de gran éxito. El padre de John fue conserje de la iglesia Christian Reformed de Granville. Mi vida giraba exclusivamente alrededor de esa iglesia, recuerda John. A veces pensaba si acaso algún día me llegaría a alejar de ella, más allá de unas cuantas manzanas en cualquier dirección. La destreza de John como constructor y gerente le llevó al triunfo en los negocios y a viajar por todo el mundo, pero no era éxito financiero ni la oportunidad de recorrer el globo lo que lo impulsó a iniciar su carrera de constructor. John, que es responsable de muchas de las estructuras más importantes de nuestra comunidad, me dio la definición fundamental del capitalismo solidario. Una de las principales razones por la que empecé mi negocio fue ayudar a la gente. La generosidad de John ha extendido su influencia positiva mucho más allá de Grand Rapids. John y Sarah Bowman aprovecharon las oportunidades que les brindó el sistema de libre empresa. A través de arduo trabajo y planificación cuidadosa, han elevado su nivel de vida y simultáneamente han extendido los brazos para ayudar por todo el mundo a los que sufren. Como ellos, Jim y Nancy Dornan iniciaron su negocio para ayudar a otras personas. En este caso se trataba de su hijo Eric, que nació enfermo de la columna vertebral. Cuando era muy pequeño tuvo múltiples ataques y después una embolia. Su mano derecha dejó de funcionar, después le fallaron las piernas. Justo cuando estaba recuperando las fuerzas, el puente que le habían colocado en el cerebro se bloqueó de nuevo y tuvo que ser llevado de inmediato al hospital para practicarle otra intervención quirúrgica mayor. A la edad de 17 años, Eric pesaba solamente 55 libras y ya había sobrevivido a 30 operaciones de cerebro. Durante los pasados 18 años, las cuentas médicas de los Dornan han incluido cosas tan caras como soportes ortopédicos de $3,000, sillas de ruedas de $7,000, $500 semanales de terapia física, un refuerzo en la espina con varillas metálicas insertadas en ella desde el cuello hasta la cintura, y cientos de miles de dólares en otras intervenciones quirúrgicas y gastos de hospital. Ahora ya tenemos un seguro médico, explica Jim, pero nuestra deuda se eleva a decenas de miles de dólares. Si no fuese por nuestro negocio, no habríamos podido liquidar las cuentas. En realidad, añade tristemente, nos hemos enterado de que hasta el 60% de los padres, cuyos hijos nacen lisiados para toda su vida, acaban por abandonar a sus familias, porque no les es posible resistir ni la pena ni la sensación de culpa, ni el desastre financiero que normalmente se produce en tales casos. Pero con nuestro negocio, dice Jim, mostrando agradecimiento, no solamente podemos seguir solventando los gastos de Eric, sino que también podemos extender los brazos para ayudar a otros que no han sido tan afortunados como lo hemos sido nosotros. Durante años recientes, los Dornan y sus amigos de New York
21 han ayudado a mantener el centro de tratamiento Olive Crest, un programa para niños víctimas de abusos, los cuales han sido alejados de sus violentos padres por disposiciones de las autoridades competentes. Las edades de los niños varían desde muy pequeños hasta adolescentes, explica Nancy. Don y Luis Bellour y su centro de tratamiento Olive Crest han comparado 25 casas en vecindarios seguros y confortables. El Estado paga una suma fija por el cuidado de cada niño. Todos los gastos adicionales se cubren con dinero recolectado por voluntarios. La mayoría de los emprendedores sociales, como los Bellour y su centro de tratamiento Olive Crest, trabajan de tiempo completo solventando tanto las necesidades humanas como las del entorno. ¿Qué haría usted sin el apoyo del capitalismo, sin el apoyo de capitalistas solidarios como John y Sharon Bowman, Ed y Elsa Prince, Pete y Pat Cook, Jim y Nancy Dornan, y millones como ellos esparcidos por los Estados Unidos y el mundo? Estos hombres y mujeres que se ganan la vida trabajando a tiempo completo en el sector privado o público, en deportes o en artes, pueden no parecer tan heroicos o tan dedicados como los emprendedores sociales a tiempo completo, pero yo sé del tiempo y del dinero, de las ideas y de la energía que prodigian, en su calidad de voluntarios. Para mí, estos capitalistas solidarios son los héroes ignorados que luchan contra el sufrimiento en la línea de fuego de esta guerra. Si usted ya es un capitalista solidario que aporta tiempo y dinero para ayudar a los que no puedan ayudarse a sí mismos, yo le saludo. Si no lo es, ¿por qué no se une a nosotros? Sé que hacer suya una causa como la de los niños maltratados, la gente que padece el SIDA o personas emocional o físicamente incapacitadas, suena algo muy latoso y a sacrificio de tiempo. Pero trátese de la causa que sea, a la larga serán el tiempo y el dinero mejor gastados de su vida. Convirtiéndose en un capitalista solidario. Para convertirse en un capitalista solidario se requieren por lo menos los 6 pasos siguientes. En realidad no tiene importancia cómo se den ni en qué orden, pero las 6 etapas son necesarias antes de que realmente podamos hacer algo que marque una diferencia y deje huella. Debemos, primero, dejar de recurrir a las disculpas. Segundo, creer en nosotros mismos. Tercero, conocer la realidad sobre las carencias humanas. Cuarto, encontrar nuestra propia causa. Quinto, escoger un plan. Sexto, trabajar con tesón para realizarlo. Debemos dejar de recurrir a disculpas. Desgraciadamente, demasiada gente espera que alguien le resuelva los problemas a los que se enfrenta. Tienen la esperanza de que otras personas u otras instituciones se movilicen para solventar sus carencias. Vegetan por ahí y esperan señalando culpables de su fracaso y construyendo castillos en el aire, cuando la verdad es que ya no hay tiempo que esperar, ni nadie a quien culpar, ni ningún castillo es lo suficientemente fuerte para protegerlos de las consecuencias de su inactividad. No se pueden seguir empleando disculpas, muy familiares por cierto, para no ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Qué problemas? Yo no veo ningún problema. Nos agrada pensar que los problemas desaparecerán si los ignoramos durante suficiente tiempo. Algunas personas hasta se las arreglan para eludir los problemas por periodos tan extensos que realmente acaban por autoconvencerse de que no existen. En Florida, después de la tremenda devastación del huracán Andrew, vi a una mujer llevando una camiseta de brillantes colores que decía: «Soy la reina de la negación». A veces, no ver los problemas ineludibles pero distantes a largo plazo nos ayuda a través del estrés a corto plazo, pero con mucha más frecuencia, la negación de lo innegable es con lo que más tropieza la posibilidad de poner a trabajar el poder de la solidaridad. Es culpa de ellos, no nuestra. Ellos fueron los que crearon el problema, suele gritar la gente en los mitines políticos. Que ellos lo resuelvan ahora. Qué fácil es echar la culpa, he oído decir. Los pobres no quieren trabajar. Y el presto contraataque, los ricos no pagan suficientes impuestos. No se llega a ninguna parte culpando a otros, sean ricos o pobres. Después de culpar, nos disponemos a corregir la inequidad de la ley en un nuevo impuesto o un límite.
Debemos forzar a los pobres a que trabajen, dicen algunos. Deben limitarse las ganancias de los ricos, replican otros, y así continúa la cosa. Culpar conduce a la desesperación, a acciones negativas y los problemas siguen sin ser resueltos, en tanto que las carencias aún no son subsanadas. Imagine usted qué ocurriría si los jugadores de mi equipo de baloncesto, Orlando Magic de la NBA, vinieran a mí para quejarse de la velocidad y destreza de Michael Jordan de los Bulls de Chicago, culpándolo a él de nuestra derrota. Salta demasiado alto, podrían decirme, o corre muy deprisa. No es justo, solicité que le pongan piedras en los pies, que le señalen falta cuando corre a más de 15 millas por hora, que le penalicen si salta a más de 5 pies de la pista. Eso sería de locos. Cuando Michael Jordan se remonta por el aire, todos los componentes de nuestro equipo y los millones de aficionados que lo ven sueñan con remontarse igual que él. Dios le dio maravillosos dotes a Michael, pero además él desarrolló y disciplinó esas dotes. Ahora ha establecido para todo el mundo un nivel de juego más elevado. Con ese ejemplo, Michael Jordan nos apremia a reconocer nuestros dones desarrollados y disciplinarlos. No hay que pretender limitar a Michael Jordan, debemos permitirle que nos inspire con sus logros y así todos estaremos motivados para alcanzar también nuevos niveles de excelencia. Es problema del gobierno, no de nosotros. Demasiadas personas creen todavía que las soluciones se encuentran en Washington, o en la capital de su estado o en el consejo municipal. Se forman comisiones, se hacen nombramientos, la burocracia crece, se elevan los impuestos, se gastan billones, pero nada parece cambiar. Los problemas continúan empeorando, mientras parece hacerse menos al respecto. El gobierno parece estar más preparado para crear problemas que para resolverlos. En realidad, en muchas áreas, el gobierno es el problema. Ya estamos haciendo bastante con mantener el negocio. Uno de nuestros distribuidores canadienses más relevantes, Jim Jans, hizo esta advertencia. Cuando se trabaja en nuestra clase de negocio, existe el peligro de que estemos tan ocupados ayudando a otros a construir su negocio, porque eso nos ayuda a construir el nuestro, que nos olvidamos de los necesitados que nos rodean. No basta con servir a quienes a su vez nos sirven a nosotros. Lo haremos después. La mayoría de las personas desean ayudar a los que no se pueden ayudar a sí mismos, pero somos propensos a proponer. Muchos de nosotros queremos dar con generosidad nuestro tiempo y nuestro dinero, pero esperamos a ser más grandes, más ricos o más libres. Esperamos y esperamos hasta que de pronto ya es demasiado tarde. Si no somos solidarios cuando nuestro negocio es pequeño, advierte Jim Jans, no lo será nunca. Es infinito el número de disculpas esgrimidas para no actuar solidariamente. He aquí algunos ejemplos de disculpas que todos hemos escuchado alguna vez. Me encantaría ayudar, pero en este momento estoy ocupado a tope. Voy un poco retrasado en mis pagos. La verdad es que no sé por dónde empezar. Cuando Jim y Nancy Dornan supieron de los 160 niños maltratados que estaban en Olive Crest, pudieron haber recurrido a múltiples disculpas. Tenían a su propio hijo Eric a quien cuidar. ¿No era eso suficiente? Sus cuentas de las operaciones y el hospital consumían cientos de miles de dólares. ¿Cómo iban a dar más para ayudar a otros? Durante uno de los periodos en que la vida de Eric estuvo amenazada, Jim Dornan durmió 3 meses seguidos junto a su hijo en el cuarto del hospital. ¿De dónde iba a sacar tiempo extra para ayudar a cuidar a los niños maltratados? Los Dornan tenían razones para no dedicar dinero ni tiempo a los niños, pero se negaron a permitir que esas razones se convirtieran en disculpas, y así extendieron los brazos. ¿Y qué gran diferencia significó eso para ellos y para los niños? Esto nos lleva al segundo paso en el camino de ayudar a la gente que no se puede ayudar a sí misma. Crea en sí mismo. Para convertirse en capitalista solidario debe empezar por adquirir la convicción de que usted puede marcar la diferencia. No tenemos que resolver los problemas del mundo por nosotros mismos, pero debemos creer lo suficiente en nosotros para autoconvencernos de que podemos hacer algo. No teníamos la menor idea del dinero o de las horas de voluntariado que podrían reunirse, recuerda Jim, antes de hacer el intento. No creíamos poder hacer mucho, pero al ver los rostros de esos niños supimos que queríamos hacer algo.
y cuando nos dimos cuenta ya habíamos canalizado cientos de miles de dólares para la causa, y qué gran sensación fue eso para nosotros. ¿Usted cree en sí mismo? ¿Está convencido de que es capaz de marcar la diferencia? ¿Está dispuesto por lo menos a intentarlo? Si es así, está usted listo para pasar a la tercera etapa. Debemos conocer la realidad sobre las carencias humanas. Podemos sentirnos tan devastados al preocuparnos por las carencias del mundo que quedemos paralizados y perdamos la capacidad de ayudar a resolver algunas de ellas, o por el contrario, podemos tratar tan intensamente de ayudar a todas las causas que nuestros recursos se escurran hasta perderse y terminemos exhaustos, resolviendo solo una parte del problema. La persona que apunta a todas partes nunca le atina a nada. Stan Evans observó a su padre servir a su comunidad rural. Trabajaba intensamente para vivir y pagar las cuentas de la familia, recuerda Stan, pero cuando terminaba la jornada de trabajo se convertía en un voluntario. Había servido a nuestro condado en la mesa del distrito para la conservación de la tierra, en la directiva de la escuela y en la de bomberos del distrito. Estudiaba uno por uno los problemas de nuestro pueblo y ayudaba a resolverlos. Mi padre me enseñó que si se compromete uno con demasiadas causas, se diluyen sus dones, se lastima a la familia y uno mismo se desgasta. Por el tipo de servicios voluntarios que escogió el padre de Stan Evans, se ve claro que se interesaba en la productividad de la tierra, en la educación de los niños y en la seguridad de su comunidad, y uno por uno hizo algo práctico para resolver esos problemas en su pueblo. ¿En qué problemas se interesa usted? ¿Qué carencias le entusiasma combatir? ¿Entiende usted esos problemas? ¿Ha investigado tales carencias? Tenemos que comprender un problema antes de pensar en contribuir a una solución. Los problemas que encontramos son complicados y es fácil cometer errores de apreciación. Nosotros somos responsables de obtener los datos necesarios. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de hacer más mal que bien. Los capitalistas solidarios están bien informados. Nuestro amigo Kaoru Nakajima vio a un perro lazarillo guiando a su amo a través de un aeropuerto en Japón. Era el primer perro lazarillo que recuerdo haber visto, explica el señor Nakajima. Me conmovió ver cómo trabajaba ese perro, así que cuando regresé de mi viaje fui a la Asociación de Perros Guías de Japón. Visité las oficinas y vi perros que estaban siendo entrenados. Leí sus informes anuales y descubrí lo dependiente de donativos que era esa asociación para poder subsistir. Cuando terminé mi pequeña investigación, doné 1.000.000 de yenes a su causa. Con el paso del tiempo, vi a una joven ciega caminando rápidamente y sin temor detrás de su perro guía a través de las calles de Osaka. Tuve una sensación muy grata en el corazón, sabiendo que de alguna manera yo había ayudado a aquella mujer que no habría podido ayudarse a sí misma. Las soluciones a los problemas del mundo no andan por ahí en una burocrática dependencia gubernamental, se encuentran aquí en nuestros propios vecindarios. Cuando salimos a investigar los hechos sobre un problema, estamos dando el primer paso concreto hacia su solución. Existen muchos problemas que presionan y requieren con urgencia nuestra atención, problemas relacionados con la gente y con el planeta. Necesitamos un entorno sano donde vivir, pero también queremos una sociedad justa. Nuestra meta no es solamente un mundo saludable, sino también gente sana que lo habite. Veamos solamente algunos de los hechos. Debemos encontrar nuestra propia causa. Las causas llegan a nosotros de muchas maneras. Algunas veces mueve a actuar alguien que hemos conocido por casualidad en el camino. Sin haberlo planeado jamás, nuestro interés por esa persona y por sus carencias empieza a surgir en nosotros. Y cuando nos percatamos, esa persona ya se ha convertido en una causa que nos trae alegría y nos cuesta tiempo y dinero. Pobreza. En 1991 se estimaba que 36 millones de americanos, aproximadamente el 14.7% de la población total, vivían en la pobreza. Los pobres son nuestros hermanos y hermanas, escribe la Madre Teresa. Es gente que necesita amor, que necesita cuidados, que tiene que ser querida. ¿Cuáles son los hechos sobre la pobreza? ¿Qué podemos hacer para cerrar la brecha entre ricos y pobres? En nuestra comunidad, ¿quiénes son los pobres que no pueden ayudarse a sí mismos y qué podemos hacer para salvarlos? Mortalidad infantil.
Tenemos una tasa de mortalidad infantil más elevada que ningún otro país del mundo industrializado. ¿Cuáles son las causas sobre la mortalidad infantil? ¿Por qué se mueren nuestros niños? ¿Qué podemos hacer para salvarlos? Seguro médico inadecuado. Tenemos un sistema de salud pública que deja a 37 millones de personas sin seguro médico alguno. Muchas de las posibles soluciones que se han planteado son peligrosas a la par que engañosas, pero algo se tiene que hacer. ¿Cuáles son los datos sobre la salud pública? ¿Quiénes son las personas y cuáles son las organizaciones de voluntariados que están ayudando? ¿Cómo podemos incorporarnos? Analfabetismo. Poseemos un sistema educativo que es inadecuado y que se está deteriorando rápidamente. Los estudiantes de secundaria se gradúan sin estar capacitados para leer y escribir. Los expertos aseguran que de 20 a 30 millones de americanos son prácticamente analfabetas. ¿Cuáles son los hechos sobre la educación? ¿Qué se necesita hacer con nuestras escuelas? ¿Podría yo entrar como voluntario en calidad de ayudante de maestro, entrenador, tutor, padre de familia, amigo del vecindario, donde se encuentra la escuela o la biblioteca? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Crimen y drogas. Nuestra tasa de delincuencia y asesinatos relacionados con la droga es una de las más altas del mundo. ¿Cuáles son los hechos sobre la delincuencia y las drogas en nuestra área? ¿Qué se necesita para ayudar a los niños y a otras víctimas de nuestro vecindario? ¿Qué iglesias, organizaciones e individuos corren riesgos para ayudar a quienes necesitan ayuda? ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Los desamparados. Se estima que aproximadamente 3 millones de americanos carecen de hogar, que el promedio de edad de los desamparados es de solo 32 años, y familias enteras forman el 25% de nuestra población sin hogar. ¿Cuáles son las causas sobre el problema de los desamparados en este país? ¿Quiénes son los que carecen de hogar en nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer para ayudarles a encontrar acomodo y a iniciar de nuevo vidas productivas? Los capitalistas solidarios están desesperadamente ansiosos por resolver todos estos problemas humanos. Por todas partes hay gente que necesita ayuda con urgencia antes de poder pensar en recuperar la confianza en sí misma. El gobierno ha hecho algunos intentos débiles, pero en conjunto los esfuerzos de la burocracia gubernamental han fracasado miserablemente. Crear oportunidades e incentivos para nuestros vecinos pobres para que disfruten de los beneficios del sistema de la libre empresa es un reto en espera de solución, donde el gobierno ha fallado. Los capitalistas solidarios deben invertir y llenar el vacío existente con ideas nuevas y acción efectiva. Discriminación. La discriminación racial, religiosa, sexual y por motivos de edad implica graves problemas que requieren soluciones solidarias. Nos debemos a nosotros mismos y a nuestro país el estar informados sobre estos asuntos. No acepte explicaciones simplistas o puntos de vista unilaterales. Procure que su solidaridad esté informada y sea crítica. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que debe hacerse respecto a la discriminación en nuestra escuela, iglesia o vecindario? ¿Es este lugar de servicio potencial para mí? Administración y relaciones laborales. El capitalismo solidario incluye tanto a los trabajadores como a los administradores o gerentes. Cada uno tiene responsabilidades respecto al otro. Un auténtico capitalismo solidario podría tener un efecto revolucionario en el mercado, una revolución que el marxismo nunca pudo provocar. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué se necesita hacer para reconstruir las relaciones en su familia, entre maestros y estudiantes, entre el jefe y sus empleados? Responsabilidad civil. Todos entablan demasiadas demandas civiles contra todos. Ese es el fruto de una sociedad que nunca se hace responsable de sus propias acciones. El problema de la responsabilidad civil le cuesta a nuestra nación billones de dólares, encarece los productos de consumo, evita que innovaciones e inventos lleguen al mercado, eleva de forma exorbitante los costos médicos, aumenta las primas de los seguros de los carros. El capitalista solidario dice: ¿cómo podemos encontrar la forma de detener esta situación? ¿Qué medios justos y equitativos podemos idear para conciliar disputas y dar recompensas justas? ¿Cómo podemos dejar de recompensar la voracidad?
¿Cuáles son los hechos que hay detrás de todas estas demandas de unos contra otros? ¿Qué debemos hacer cuando se nos ha agraviado? ¿Podríamos responsabilizarnos de nuestros propios errores y dejar de esperar a que otros paguen por ellos? La deuda nacional. Somos una nación adicta a disfrutar a corto plazo, lo queremos todo ahora, no nos agrada esperar, así que compramos cosas con créditos antes de haber ganado el dinero. En comparación con otras naciones industrializadas, los americanos no ahorran prácticamente nada. ¿Para qué ahorrar si podemos pedir prestado? Esa es la mentalidad nacional. ¿Por qué nos extraña que nuestros políticos hagan lo mismo? El capitalista solidario quiere dejar un legado a las generaciones futuras, consistente en un presupuesto nacional equilibrado y abundantes recursos naturales. ¿Cuáles son los hechos en relación con la deuda de este país? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Estamos cuidando de no endeudarnos nosotros? Antes que Jim y Nancy Dornan se comprometieran con los niños de Oliver Crest, leyeron sobre el creciente problema de los niños maltratados en los Estados Unidos. Se enteraron que 1 de cada 4 niños de este país será seriamente lesionado por su padre o madre antes de cumplir los 5 años. Las estadísticas de por sí ya eran malas, pero esas cifras cobraron más vida cuando los Dornan visitaron una de las casas para niños maltratados y vieron con sus propios ojos las caritas amoratadas, los miembros rotos, las quemaduras y las terribles cicatrices. Cuando conocemos los problemas de primera mano, cuando vemos a la gente necesitada y hablamos honestamente con los que están tratando de ayudarles, algo cambia dentro de nosotros. Nuestro enfoque se hace más claro, nuestras metas se afinan. Cuando personalizamos los problemas, estamos en posición de marcar la diferencia. Cuando despersonalizamos los problemas, entonces son un enredo que no nos interesa ayudar a arreglar. ¿Ve usted la diferencia? Nosotros, usted, yo, todos tenemos algo con que contribuir. Todos podemos marcar la diferencia, pero primero necesitamos conocer los hechos. Ha expuesto algunos de los problemas que más preocupan y algunos hechos o estadísticas que me ayuden a comprenderlos, pero se trata solamente de una lista de calentamiento. ¿Qué se necesita en su vecindario o en el mundo que usted le interese ayudar a resolver? Decidir sobre su propia causa es el tercer paso en este excitante viaje de ayudar a gente que no puede ayudarse a sí misma. A veces las causas se nos presentan en persona. ¿Recuerda a mi amigo Dan Williams, el tartamudo corregido que llegó a ser uno de nuestros distribuidores de más éxito en California? Durante una visita a la casa del presidente Ford en Vail, Colorado, conoció a una familia cuya Maggie tenía un serio problema de tartamudeo, cuya hija Margie tenía un serio problema de tartamudeo. Era una niña muy bonita, recuerda Dan, pero aquel tartamudeo le causaba mucha pena. Ese día, durante el almuerzo, le hablé a Maggie sobre mi larga lucha para controlar mi tartamudeo. Estaba fascinada. En poco tiempo nos hicimos amigos. Estos años recientes he trabajado con Maggie y sus padres. Ayudar a esa pequeña a imponerse a su problema y aconsejar a sus padres cómo ayudarle se convirtió en una verdadera causa para mí. Otras veces se nos imponen necesidades de emergencia. A menudo ocurre que sin tiempo para pensarlo, tenemos que decidir si ayudamos o no a determinadas víctimas. Max y Marianne Schwartz descubrieron por medio de un vecino a una niña en su pueblo natal de Alemania, que necesitaba con gran urgencia un trasplante de médula espinal. Sin esa intervención quirúrgica seria y cara, la niña moriría. Amigos y vecinos habían estado reuniendo dinero, pero al fondo de emergencia le faltaban 40.000 marcos alemanes, $27.000, para alcanzar la meta. Max y Marianne debían tomar una decisión. ¿Se convertiría esa niña en una más de sus múltiples causas? Ya estaban ayudando a financiar un orfelinato cerca de su pueblo y un hospital pediátrico de oncología en Alemania Oriental. Extendimos el cheque, recuerda Marianne. Estábamos muy agradecidos de que nuestro negocio hubiera producido grandes beneficios ese año y con gusto decidimos compartir tales ganancias con una criatura necesitada.
Cuando el huracán Andrew rugió destructivamente a través de Florida y Luisiana, Amway Corporation envió de inmediato $1.5 millones en alimentos y materiales de limpieza al área devastada. Distribuidores voluntarios de Amway procedentes de todo el país, que se reunieron por cuenta propia para distribuir el envío, aportaron a su vez dinero, herramientas y otros elementos de socorro. Bill Childers habló por todos nuestros distribuidores cuando dijo: nosotros solamente somos una parte pequeña de este rompecabezas. Muchas buenas personas han aportado dinero para ayudar. Nosotros trabajamos codo con la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, Ayuda Internacional y decenas de corporaciones grandes y pequeñas, así como voluntarios individuales de todo el país que vieron la terrible necesidad y tendieron la mano para ayudar. Estoy orgulloso de nuestra gente de Amway, añadió. Han demostrado que son sinceros cuando dicen: si necesitas ayuda, solo llame y estaremos ahí. A veces las causas vienen a nosotros porque hemos conocido sufrimientos similares en nuestras propias vidas. Peter y Eva Mirkerkatz tenían un hijo mentalmente incapacitado. Su experiencia personal, profundamente vívida, les llevó a adoptar a una comunidad de impedidos establecida en su propio pueblo. Nosotros mantenemos esa pequeña comunidad, dice Peter sonriendo, porque nos necesitan. Eso es todo. Alguna vez los pacientes fueron inteligentes, fueron seres humanos productivos, con títulos académicos y con sus propios negocios. Cada una de estas personas queridas sufrió alguna clase de trauma que provocó su desequilibrio mental o emocional. Ya no podían cuidar de sí mismas, así que nosotros entramos al relevo. La familia Müller-Merkatz cuenta con la corporación Rocco para dar empleo a estos hombres y mujeres en trabajos que todavía pueden ejecutar. Doblan folletos y los meten en sobres, dice Eva con orgullo. Hacen galletas, pegan calendarios, estamos en constante búsqueda de trabajos que puedan realizar para que les ayude a mantenerse y a la vez para ayudarles a renovar su sentido de dignidad y de autoestima. Jim y Nancy Dornan decidieron trabajar con niños maltratados por una sencilla razón: amamos a los niños y nos duele verlos sufrir. Además, añade con una sonrisa, nosotros solamente tuvimos 2 hijos, Eric y David, y una hija, Heather. ¿Por qué no hacernos cargo de 160 más? Después de mi operación de corazón, estuve pensando sobre lo que aprendí de ese contacto con la muerte. Primero, descubrí lo importantes que son los hospitales cuando nos enfrentamos a días y noches de sufrimiento. Pero los hospitales y sus elementos humanos también necesitan a su vez nuestra ayuda. La nueva tecnología preventiva es muy cara y por ende no accesible a personas de bajos ingresos. Para mostrarles nuestra gratitud al Hospital Butterworth y a su experto y dedicado personal, Helen y yo donamos una nueva ala al complejo hospitalario. En honor a los servicios de mi esposa en esta comunidad, los fiduciarios le pusieron a nuestro obsequio el nombre de Centro Médico para Mujeres y Niños Helen DeVos. Segundo, confirmé que las contribuciones en tiempo y energía con frecuencia son tan importantes como el dinero. Todos nosotros, tanto directivos como empleados, vivimos muy ocupados, llenos de estrés. La mayoría de nosotros nos levantamos a toda prisa por las mañanas y por la noche nos metemos exhaustos a la cama. Pero el tiempo que donamos como voluntarios a organizaciones religiosas o de caridad en las que creemos, sea para llenar sobres o para dirigir campañas financieras, es muy importante para la salud y el bienestar de nuestras comunidades. En la actualidad, tratando, aunque sea en pequeño, de practicar lo que predico e insisto, por gratitud al hospital y a su gente, presido la mesa directiva de la corporación Butterworth Health. Tercero, durante mi lucha contra el problema cardíaco, me di cuenta que muchas personas, yo incluido, no sabemos lo suficiente sobre medicina preventiva. Por eso no sabemos cómo cuidar nuestros cuerpos. Cuando algo se descompone, ya es demasiado tarde. Por tal motivo, invité a Steve y Patricia Weathers Zifferwald a ingresar en nuestra compañía de amigos en Grand Rapids. Conocí al Dr. Zifferwald cuando era director del Instituto Pritkin Health en Santa Mónica, California, y Pat era su directora de programas. Este equipo a favor de la salud de la pareja ayudó a salvarme la vida.
aunque aparentemente yo estaba muy bien. Cuando visité el Pritkin Center para un simple chequeo, Steve y Pat insistieron en que se me hiciera un examen médico completo. Durante una prueba habían observado signos de irregularidad cardíaca. Poco después ingresé en Butterworth para someterme a una operación de puenteo sextuple en el corazón. A Steve y Pat les encanta recordarnos a todos el viejo proverbio: su vida está en sus manos. Estudiaron cuidadosamente una invitación que les había hecho y luego se instalaron en Grand Rapids, estableciendo el cuartel general del Instituto Pro Major Vida, Better Life Institute. En nuestro hotel Amway Grand Plaza, los Zifferblatt representan una tercera clase de dones: el don de concebir ideas y de su poder para cambiar y para salvar vidas. Este año, Steve y Pat Zifferblatt han viajado por toda la nación y todo el mundo por cuenta de Amway y de su instituto, enseñando a los amigos de nuestra compañía técnicas de ejercicios adecuadas, reducción de estrés, control de peso, cambio de costumbres para lograr un comportamiento preventivo y cocina saludable. Su programa de 7 días de tratamiento en el Hotel Amway Grand Plaza ya ha beneficiado y probablemente salvado a miles de vidas. Me he referido a estas 3 donaciones relacionadas con la salud física que Helen y yo hemos hecho, solamente por una razón: para mostrar como resultado de nuestra propia experiencia la frecuencia con la que damos dinero, tiempo e ideas a organizaciones e individuos que previamente han extendido sus brazos para salvar nuestras vidas cuando nosotros hemos tenido necesidad. Cuando dijo Albert Schweitzer: el propósito de la vida humana es servir, así como ser solidario y tener voluntad de ayudar a los otros. Su causa le llevó a una aldea aislada en África. ¿Qué causa se está apoderando de su corazón? ¿A dónde le llevará? Optar por una causa, la que sea, puede ser para usted, como lo ha sido para otros, el principio del viaje más excitante y gratificante de su vida. Debemos desarrollar nuestro propio plan. Ya que nuestra causa es clara, debemos desarrollar un plan serio que guíe nuestras acciones. Necesitamos escribir las metas específicas y cómo y cuándo planeamos alcanzarlas. Necesitamos evaluar nuestro progreso, reclutar personas que nos ayuden, cambiar de rumbo cuando sea necesario y celebrarlo cuando logremos nuestro propósito. A veces empezamos de cero. Dexter y Birdie Jagger estaban determinados a iniciar un campamento de verano para ayudar a los niños a entender y participar en el sistema de la libre empresa. Nunca habían levantado ni dirigido un campamento, pero con la ayuda de su familia desarrollaron un plan. Sabíamos que íbamos a cometer errores, admite Dexter, pero lo intentamos, y cada día nos fuimos acercando más a nuestra meta. En otras ocasiones participamos en planes ajenos. Al y Frank Hamilton se interesaron en el fondo del Colegio Negros Unidos, United Negro College Fund. Su lema, la inteligencia no debe desperdiciarse, nos cautivó, recuerda Al. Así que decidimos ayudar a terminar con el desperdicio. Durante los últimos 7 u 8 años hemos estado trabajando en Low Rawls en su Teletón, maratón televisivo a favor del fondo del Colegio de Negros Unidos. Abrimos nuestras casas cada año para celebrar con gran cena baile, durante la cual se le presentan nuestras carencias a nuestros amigos y vecinos y se les motiva a cooperar. Pienso que hemos contribuido aproximadamente con unos $50,000 en los últimos años, y cada vez que veo a otro joven negro graduándose en alguno de los grandes colegios y universidades de color, me siento bien por el granito de arena con que hemos contribuido a su éxito. Después de pasar por la pena de perder a su primera esposa y de ver el sufrimiento de su hijo Ben, Brian Herosian se puso a trabajar para ayudar a combatir la enfermedad que ella padeció. Durante 5 años, Brian y Deidre Herosian fueron los recolectores de los fondos nacionales de la Fundación de Fibrosis Cística. Actualmente trabajan con los que tienen oídos lesionados o dañados. Cuando mi familia estaba sufriendo, recuerda Brian, la gente me decía a menudo: no hay mal que por bien no venga. Esas palabras
No ayudaban mucho entonces, admite. En realidad, a veces me daban ganas de contestarles con gritos. ¿Qué bien podría venir de la muerte de mi esposa o del sufrimiento de mi hijo? Todo lo bueno del mundo que viniera no sería suficiente. Hasta la fecha sigue creyendo que este tipo de comentarios supuestamente consoladores son inoportunos en medio de una crisis, pero mirando hacia atrás encuentro que lo que me decían era verdad. Una cosa buena que nos pasa cuando sufrimos es el aumento de nuestra sensibilidad hacia el sufrimiento de otros. Desde 1984, Amway y sus distribuidores han reunido $9.600.000 para las focas del Este. Esos millones vienen de miles de pequeños donativos hechos o reunidos por nuestros distribuidores a través de banquetes de caridad, subastas, ventas en las calles, rifas y contribuciones individuales. Por toda esta nación, los solidarios distribuidores de Amway han organizado e implementado el movimiento y han dado su tiempo y dinero para alcanzar una meta. Como resultado de su solidaridad, nuestra corporación se ha convertido en uno de los 5 únicos patrocinadores corporativos que forman el Club Millón de Dólares. El Club Millón de Dólares del Teletón de la Sociedad Nacional Pro Focas del Este. Una vez que Jim y Nancy Dornan se comprometieron con los niños maltratados, empezaron a hacer planes para cumplir con su compromiso. Se necesitaban más hogares para los niños, recuerda Jim, así que planeamos un maratón de bolos y les pedimos a los jugadores que participaran como voluntarios para obtener patrocinadores que donaran $, por cada bolo que se derribara en el torneo. Esa primera Navidad, recuerda Nancy, queríamos asegurarnos que cada niño tuviera un regalo significativo bajo el árbol. Por eso les pedimos que hicieran su lista de deseos y les pasamos esas listas a nuestros amigos de Network 21 y a otros amigos y vecinos interesados. Planeamos y conspiramos, dice Jim, y luego nos pusimos a trabajar. Debemos trabajar arduamente para realizarlo. Tomar por nuestra cuenta una causa puede resultar algo peligroso. Supongo que por eso es más fácil dejar que otro lo haga. Involucrarse en las vidas de los que sufren requiere todo el tiempo, dinero y energía extra que tengamos. Para ver realizarse los sueños de otras personas, se necesita el mismo trabajo arduo y la misma dedicación que empleamos para realizar nuestros propios sueños. En sus horas libres, Jan Severn se convierte en ayudante voluntario de maestra. Con los profundos recortes que se han hecho en los presupuestos educativos, explica, el número de alumnos en cada clase ha aumentado y la carga de los maestros se ha duplicado. Si nuestros hijos van a recibir la educación que necesitan, va a hacer falta que todos les ayudemos para que puedan ejecutar sus labores con efectividad. El Dr. Stuart Mann inició su negocio para disponer de tiempo para actuar como investigador voluntario en beneficio de la gente que tiene problemas de insomnio. Un médico debe trabajar mucho solo para estar al corriente de los problemas de sus pacientes, explica. Normalmente no hay tiempo extra para investigar, ni dinero extra para comprar equipo de laboratorio o pagar un ayudante de investigación. Por eso empecé con mi negocio, asegura. Desde antes de graduarme contemplaba la idea de encontrar ayuda para los que no pueden dormir. Así que dispuse de todo mi tiempo libre, trabajando en el laboratorio, investigando, escribiendo, experimentando, probando y revisando lo que hacía. No me siento contento si no ayudo a la gente, explica Frank Morales. Él y su esposa Bárbara han construido su propio negocio próspero con una meta primordial: emplear el tiempo y el dinero extra para ayudar a la gente de su comunidad. En 1963 se trasladaron a Diamond Bar, California. Desde entonces, Frank ha servido como presidente de la Asociación de Propietarios de Casas, ha fundado ahí YMCA, ha sido nombrado alcalde honorario y ha servido durante 13 años como presidente del consejo de la escuela Walnut Valley Unfit. Ha regalado miles de horas como voluntario y los requerimientos de ayuda nunca cesan. Es mucho trabajo, admite Frank, pero no deja de haber compensaciones por el camino. Por ejemplo, a mí me correspondió entregarles a mis hijos sus diplomas
cuando se graduaron de octavo y 12º curso, recuerda. Esa es la clase de sucesos agradables que ocurren a veces cuando decide uno ayudar a su propia comunidad. No trato de ser un héroe, añade sonriendo. Soy voluntario porque me gusta hacerlo y cuando uno logra hacer el bien, siente que su vida sirve para algo. El letrero colocado a la entrada de las boleras decía, esta noche maratón de bolos. Dentro de todas las mesas estaban llenas de entusiasmados voluntarios pro niños maltratados. El ruido del rodar de las bolas y de los golpes contra los bolos estaba acompañado por gritos, ovaciones, buen humor, risas y patadas contra el suelo. Hacia la mitad de la sesión, Jim y Nancy Dornan empujaron la silla de ruedas de Eric entre la gente y jubilosa asistencia. Eric ya era un joven, pero nada más pesaba 60 libras. El aparato injertado en su cabeza drenaba fluidos tóxicos del cerebro, pero aún así sufría ataques periódicamente. Tenía injertadas unas varillas de acero inoxidable fundidas con la columna vertebral, desde el cuello hasta la cintura. Un ataque había limitado seriamente el uso de sus músculos de brazos y piernas, pero Eric se encontraba ahí para jugar a los bolos en beneficio de los niños maltratados, y estaba decidido a hacer su parte. Jim y Nancy se pusieron sus zapatillas para jugar y empujaron la silla de Eric hacia una mesa. Durante fracciones de segundo la ruidosa multitud que atesaba la bolera guardó súbito silencio. Jim tomó una bola y se arrodilló junto a su hijo. El brazo débil y tembloroso de Eric se estiró y tocó la bola. ¿Listo, hijo?, preguntó Jim en voz baja. Listo, respondió Eric en voz baja, observando la mesa y los 10 palos colocados al fondo. Nancy colocó la silla en el lugar adecuado. Jim guió la mano de su hijo. Eric apuntó cuidadosamente y la bola, tras un leve rebote, empezó a rodar por la tersa madera. No había una sola persona allí que no rezara pidiendo un milagro. Mientras la bola se aproximaba lentamente a los bolos, dando un giro, Jim se quedó quieto. Nancy disimulaba sus lágrimas. Eric detuvo la respiración y esperaba. ¡Hurra!, gritó al unísono la multitud, y Jim y Nancy se inclinaron simultáneamente para abrazar a su hijo. Para los niños, dijo Eric mirando a su padre y sonriendo como un campeón. La multitud irrumpió en aplausos, la gente reía y lloraba, a la vez que metía la mano a los bolsillos después de oír decir a Eric, para los niños. Esa noche reunimos $190,000, recuerda Jim, para pagar el primer plazo de 2 casas nuevas para niños maltratados. Una casa era para niños de 2 a 4 años, dijo, niños que habían sido separados de sus padres de manera definitiva, para terminar con sus sufrimientos y salvarles la vida. Un donante llevó un cheque por $40,000 de McDonnell Douglas, añade Jim, pero no hubo ningún regalo esa noche que pudiera compararse al que Eric nos dio a todos. Al igual que Jim, Nancy y su hijo Eric, usted y yo podemos marcar la diferencia, con solo creer que podemos, y cuando lo hagamos algunas vidas cambiarán, sobre todo las nuestras, y el hambre será saciada, el desnudo será vestido, y el enfermo y el moribundo serán confortados.